Como les dije, vamos a partir aquí de la idea de que ya conocen la distancia de un punto a una recta y conocen la definición de en R3 de la distancia de un punto a un plano. ¿Ok? Vamos a partir de esa idea. Entonces, cuando ustedes definieron estas distancias, espero que hayan visto que primero uno calcula una proyección, ¿no? Luego uno resta un vector y luego hay un módulo, ¿no? Una norma. Eso sucede en R2 o en R3, pero si estoy bueno, en cualquier espacio vectorial, lo que necesito primero para tratar de imitar a R3 o R2, primero es un producto interno, ¿no? Se necesita un espacio con producto interno para tratar de generalizar estas ideas. Okay, necesito un espacio con producto interno. Y el papel del plano y de la recta L, ¿no? El papel de esta recta y este plano lo va a hacer ahora un subespacio de dimensión finita, ¿no? Para comenzar. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Bajo el teorema de Gram-Schmidt, ¿no? Una base de S siempre la puedes poner de manera ortogonal. Una base de S, ¿no? Del subespacio. Una base del subespacio. Tomas una base cualquiera y la puedes ortogonalizar. Así que vamos a considerar una base ortogonal de este subespacio. ¿Ok? Una base ortogonal. Y lo que vamos a hacer es definir la proyección, ¿no? De este vector sobre todo ese subespacio. Bueno, claramente, si el vector está dentro del subespacio, la proyección o la sombra será el mismo, ¿no? Pero si el vector no está sobre el subespacio, debe generar alguna sombra, ¿no? Si tú piensas en el vector como si fuera un vector normal a un plano, por ejemplo, la sombra sería simplemente el cero, pero si el vector no es perpendicular al plano, genera otro tipo de vector, ¿no? Que es llamada la proyección, que ya hemos visto. Vamos a ver aquí y definir eso. Ahora sobre un subespacio cualquiera. Lo que vamos a hacer es definir la proyección ortogonal sobre un subespacio, ¿no? La idea es bien sencilla, como les dije. Tomas un vector que está por aquí y la idea es proyectarlo sobre todos los elementos de la base del subespacio, ¿no? Tal como aparece aquí. Tomo el vector y lo proyecto sobre cada uno de los vectores de la base del subespacio. Sobre cada uno de ellos. ¿Ok? Y al sumar todas esas proyecciones, voy a generar lo que vamos a llamar ahora la proyección del vector sobre ese subespacio. Aquí te puedes preguntar lo siguiente: ¿esta proyección dependerá de la base que uno elija? La respuesta es que no, no depende de la base. ¿Ok? No depende de la base. La proyección no depende de la base que hemos elegido aquí. Incluso esta base podría no ser ortogonal, ¿eh? Podría no ser ortogonal. No depende de la base. La proyección sobre el subespacio S no depende de la base que estamos tomando sobre este subespacio, ¿no? Porque me podrían decir, profesor, esto depende, ¿no? De la base que estoy tomando. Pero lo que sucede es que si tú tomas otra base y proyectas de esta misma manera y comienzas a sumar, el vector va a ser el mismo. ¿Ok? Va a ser el mismo. Vamos a escribirlo de todas maneras aquí. Esto de aquí no depende de la base, ¿no? ¿Ok? No depende de esa base. Tomas otra base y el resultado es el mismo. ¿Ok? Elegir una base simplemente me da un mecanismo para poder calcular la proyección. ¿Ok? Entonces, de esa manera tengo la proyección, ¿no? Tengo que proyectar el vector sobre cada elemento de la base de S. Y luego lo sumo. Y esa va a ser la proyección. No, aquí está. La suma de proyecciones sobre cada elemento de la base. Bueno, como estoy sumando vectores dentro de S, ¿no? Recuerda que las proyecciones son todas paralelas al vector donde proyecto.
Todos estos vectores son pues paralelos a- al respectivo U sub k, ¿no? Por lo tanto, toda esta suma está en S. ¿Ok? Paralelo, ¿no? Entonces, estoy tomando cualquier vector y lo estoy proyectando sobre el subespacio S. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces al vector V, si le quito la proyección, geométricamente, ¿no? Si pienso como en R3, si al vector le quito su proyección, eso me va a generar un vector que es ortogonal al plano. O al menos esa es la idea geométrica que uno tiene, ¿no? Esta diferencia va a ser el vector ortogonal al plano, ¿no? Le estoy quitando todo lo que pertenece al plano, así que está quedando algo que es ortogonal. ¿Ok? Entonces vamos a definir vamos a probar algunas propiedades de esta aplicación proyección sobre un subespacio. ¿Qué propiedades tiene? Pues primero, que la proyección cae sobre el subespacio donde estoy proyectando, ¿no? Que resulta ser evidente. Esto. ¿Ok? Ese es evidente a partir de esta propiedad, ¿no? Esta propiedad que está aquí. Propiedad con suma de elementos en el mismo subespacio. Luego, debería probar que B, ¿no? V menos su proyección es ortogonal al subespacio. Cuando un elemento es ortogonal al subespacio, si ese elemento es ortogonal a todos los elementos de este subespacio. Es decir esto, ¿no? Es decir, debo probar esto. ¿Ok? Eso significa ser ortogonal. ¿Ok? Ujú. Luego, bueno, esto es básicamente probar que esta proyección es lineal, ¿no? Esta proyección es lineal. Esto es inmediato, esto es inmediato, ¿por qué? Porque esta proyección sobre el subespacio la estoy definiendo como suma de proyecciones. Y cada una de estas proyecciones, hemos visto en la clase pasada, que es una transformación lineal, ¿no? La proyección de una suma es la suma de proyecciones, y si multiplico por un escalar, el escalar puede salir. Así que esto proviene simplemente de sumar proyecciones. Esto solo proviene de sumar proyecciones, ¿ok? Aquí esta observación la escribí por lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí en R3, voy a utilizar este gráfico que he hecho. Aquí en R3, cuando tú tienes una base, ¿no? Del plano, una base del plano, y tomas este vector que está por aquí, que es el vector menos la proyección sobre el subespacio, esos tres vectores generan una base, ¿no es así? ¿Ok? Ahora la pregunta es, un poco ingenua la pregunta, pero bueno, tiene sentido. Si tengo la base del subespacio y al vector le quito su proyección, ¿esto se convierte en una base? Pues no necesariamente, ¿no? Puede haber un poquito más de espacio, ¿no? Recuerda que un subespacio, eh, si es diferente del espacio más grande, no necesariamente la diferencia entre el subespacio y el espacio que lo contiene es una recta, ¿no? No es como el plano y una recta perpendicular. Pueden ser dos subespacios de dimensión 2, un subespacio de dimensión 2 y uno de dimensión 3, si es que estoy en R5, ¿no? Digamos que las dimensiones deberían ser complementarias, ¿no? Entonces, no solamente tengo que agregar un vector para obtener una base. ¿Ok? Aquí tal vez faltan vectores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar, me parece que esta segunda propiedad, o se las dejo de ejercicio. A ver. Mm, me parece que es inmediata, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, 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 es cuestión de reemplazar nada más. Es cuestión de reemplazar esto y sale. Ujú. Sí. Ok, entonces esta segunda propiedad la dejamos de ejercicio. Ok. Me parece que hay un desfase. Voy a apagar la cámara un momento. A ver a qué red estoy conectado.
Está bien. Ah, ya sé, esto de aquí está conectado a otra red. Y ahora sí, no va a haber desfase. Continuamos. Entonces ahora hay un teorema sobre esta proyección, ¿no? Una vez que ya quedó entendido cuál es la proyección. ¿Ok? Una vez que quedó entendida cuál es la proyección, veamos un teorema. ¿Ok? Sea B un elemento de V, y aquí me faltó escribir que ese es un subespacio. Aquí vamos a escribirlo aquí, y ese un subespacio. ¿Ok? Entonces se cumple que el módulo de V menos su proyección es menor o igual que el módulo de V menos U para todo U en S. Esta propiedad, ¿no? Que parece, no parece intuitiva, ¿no? En realidad es muy intuitiva, ustedes ya la conocen, de hecho, ¿no? Tomas V, por ejemplo, cuando tienes una recta, un R2 o un R3, y esta distancia, que es la distancia del punto, vamos a llamarle un punto, ¿no? La distancia del punto P a la recta L, ¿no? Ese es L, esa es la menor distancia, ¿no? De, de P a cualquier punto de la recta, ¿no? Vamos a ponerle aquí el punto Q. La distancia entre P y Q siempre es mayor o igual que la distancia de P a la recta, ¿no? Va a ser igual cuando Q está exactamente aquí, de manera perpendicular, ¿no? Esa propiedad es exactamente la que aparece aquí. Solo que he visto como norma, ¿no? Por ejemplo, aquí sería la norma del vector, la norma de Q o P menos Q. P menos Q. Y esta distancia es simplemente el vector P menos su proyección sobre la recta. Simplemente les hemos cambiado de nombre, de notación. Esa propiedad que aparece ahí es exactamente esta. Y la propiedad de que, o sea, ¿cuándo van a ser iguales? La distancia de P de cualquier punto Q es exactamente esta otra igualdad, ¿no? O sea que la igualdad se cumple cuando el punto Q sub 0 es igual a la proyección, ¿no? La igualdad se cumple cuando Q es exactamente este punto y este punto es igual a la proyección. ¿Ok? Es algo que ustedes ya conocían, solo que, bueno, ahora es en términos de producto interno y norma, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente eso. Y lo que vamos a hacer ahora es demostrarlo así en general, ¿no? En general, una idea intuitiva la vamos a demostrar. Veamos. Pero el primero, lo que voy a hacer es sumar y restar un elemento, ¿no? Vamos a partir con este valor, que está aquí. Le voy a sumar y restar algo y luego aplico, no, simplemente aplico la bilinealidad. Entonces sumamos y restamos este valor. La proyección de V sobre el subespacio. ¿Ok? Eso es lo que estoy sumando y restando. Ahora lo que observo aquí es que la proyección está en S, U está en S, así que toda esa suma está en S. ¿De acuerdo? Esa suma está en S. Lo voy a llamar W para no escribir mucho, nada más. Y este vector sí no pertenece a S, ¿no? Porque le he quitado todo lo que está en S. Este no pertenece a S. ¿Ok? No pertenece a S. ¿Ok? Luego eleva al cuadrado para eliminar la norma y que aparezca el producto interno. Aquí de este lado aparece el producto interno, como pueden ver. Sería P menos proyección de V sobre S más W, que lo he denotado aquí. Aquí también aparece W. Y aquí aplico la bilinealidad del producto interno, ¿no? Sería el módulo de esta suma, porque aparece a ambos lados, ¿no?
y aquí. Sería módulo más 2 veces el producto interno de ambos vectores más el módulo cuadrado de W. Y aquí observo lo siguiente, ¿no? Este vector W está en S. Y este vector V menos PS es en realidad el vector que aparece aquí en la propiedad, ¿no? Ese vector es ortogonal a ese. Así que su producto interno vale 0. Entonces aquí le voy a poner propiedad 2, ¿no? Propiedad 2. ¿Ok? Entonces, muy bien, ese valor se va, pues, ¿no? Vale 0, se va. Vamos a poner aquí de rojo. Esto se va. Entonces solo me queda módulo de v menos u al cuadrado igual a módulo de v menos su proyección al cuadrado más módulo de w al cuadrado. Entonces aquí lo único que hay que observar aquí es que este término es positivo. Que este término es positivo. Entonces esto va a ser mayor o igual que esto. Que es básicamente lo que aparece aquí. ¿Ok? Este término es positivo. Pero de hecho es no negativo, ¿no? Puede ser 0. Es mayor que igual que 0 y eso implica esto. Y esa es la propiedad número 2. ¿Ok? Vamos a probar la propiedad número 2. ¿Ok? Mm, Parece que tengo que utilizar la misma. Ahora vamos a ver. V menos u al cuadrado, ya lo hemos escrito arriba, es, ¿no?, sumar y restar este valor. Sumo y resto, nada más. También utilizo esta propiedad, ¿no? V menos P, la proyección de V sobre S, es, con cualquier vector de S vale 0. Esto lo utilizamos. En particular para la proyección, ¿no?, de S. Es la propiedad que está aquí arriba, ¿no?, lo que utiliza. Entonces tendría que esto vale 0, ¿no? Reemplazo quién es W. Reemplazo quién es W. Y aquí utilizo la bilinealidad del producto interno. Ya creo que estaba viendo ese color. Utilizo esta bilinealidad, ¿no? Reemplazamos. Nuevamente esto se hace 0. Voy a cambiar de color. Ok, se hace 0. Esto se hace 0. Y me queda que módulo de v menos u al cuadrado es todo esto. Ahora voy a utilizar lo que me menciona, ¿no? Esta es la hipótesis que tengo que utilizar. Vamos a ponerle otro color. Como v menos u es igual a v menos la proyección, entonces lo puedo reemplazar, ¿no? Lo reemplazo aquí. Y esto se va exactamente con esto. Se va. Entonces tendría que este lado que está de amarillo, esto que está de amarillo aquí, tiene que ser igual a 0, ¿no? La norma al cuadrado implica que la norma sea 0. Y si la norma de un vector es 0, quiere decir que lo que está dentro debe ser 0, ¿no? Lo cual implica que la proyección debe ser exactamente 1. ¿Ok? Simplemente eso. Entonces aquí, ya puede que ganen experiencia aquí en cómo demostrar estas cosas, pero la idea era bien sencilla, ¿no? La idea era replicar la idea que tenemos en la recta, en R o en R2 o en R3 de la recta y un punto, ¿no? Que la distancia de un punto a una recta es la menor distancia de un punto a cualquier punto de la recta. Y esa distancia es igual a la distancia del punto de la recta cuando el punto Q es exactamente el pie de la perpendicular que trazas. Eso es básicamente lo que me dice esta proposición. Es idéntico. Solo que de forma un poco más abstracta, ¿no? El producto interno ya no es el que conocemos, el espacio, el subespacio ya no tiene por qué ser una recta, sino puede ser cualquier subespacio dentro de un espacio vectorial. ¿Sí? Continuemos aquí. De esta manera ya puedo definir
qué cosa es la distancia, ¿no? La distancia de un vector a un subespacio. La distancia de un vector a un subespacio es simplemente la norma de este vector que está aquí, ¿no? Tomo cualquier vector, lo proyecto y al vector le quito la proyección sobre el subespacio y esa diferencia tiene módulo, bueno, o el módulo de esa diferencia la defino como la distancia del vector del subespacio. ¿Ok? Bien geométrico todo esto. ¿Ok? Estoy tratando de emular simplemente lo que conocemos de R2 y R3. Ahora, hay una propiedad que ahora esto va a depender también de si ustedes han visto esto en cálculo diferencial, ¿no? El ínfimo de un conjunto, estoy seguro que sí. Yo recuerdo que cuando dicté el curso de diferencial veíamos ínfimo y supremo, así que seguro lo han visto, ¿no? La distancia de un punto en subespacio también la puedo definir de esta manera. Como el ínfimo de todas las distancias de V hacia U, ¿no? Es la idea que tenemos sobre la recta. Es una idea muy repetitiva. Tengo el punto fuera de la recta y comienzo a calcular distancias y la distancia del punto a la recta es la menor distancia, ¿no? La distancia que es perpendicular. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que me dice esta propiedad. La menor distancia. ¿Ok? No es necesario que lo demuestren. Lo podemos usar. Esto es simplemente un comentario. Me parece que no viene en ninguno de los ejercicios de la dirigida, pero es bueno saber que esa distancia coincide con el ínfimo de todas esas distancias, ¿no? ¿Ok? Luego nuestro siguiente tópico es estudiar isometrías. O sea, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Lo que sabemos sobre un subespacio o un espacio vectorial con producto interno es que puedo proyectar de manera ortogonal sobre un subespacio cualquiera, puedo hallar la distancia de un vector hacia un subespacio cualquiera, puedo a partir de una base conseguir una base ortogonal, ¿no es así? O sea, básicamente estamos centrados solamente en un subespacio, en un espacio vectorial. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos espacios vectoriales con producto interno, ¿no? Cada uno tiene su geometría, ¿no? Recuerdo que el producto interno es el que me da la geometría. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con las transformaciones lineales si el espacio vectorial ahora tiene una geometría, tiene un producto interno? ¿Qué pasa, no? ¿Ser ortogonal de un lado lleva a un conjunto ortogonal del otro lado? La respuesta es que no, no tiene por qué hacer eso, ¿no? La transformación lineal es un poco ciega y solo se fija en los vectores, nada más, ¿no? Solo se fija en los vectores. Entonces necesita, digamos, un anteojo para poder ver si los vectores son ortogonales o no. Eso es lo que le falta. ¿Ok? Y aquellas transformaciones lineales que sí se pueden dar cuenta de qué sucede con los vectores, ¿no? Si son ortogonales de un lado y lo son del otro, esas transformaciones lineales se llaman isometrías, ¿no? Una isometría es aquella que preserva el producto interno. O sea, no es cualquier transformación lineal, ¿no? Es una transformación lineal con esta propiedad. ¿Ok? Ahora, claro, hay dos formas de definir isometría, ¿no? Una es suponiendo que ya es una transformación lineal, y decir es una transformación lineal que satisface tal cosa, y otra es simplemente considerar una isometría. Una isometría a secas es aquella que lleva distancias en distancias. Eso es una isometría, ¿no? Sin necesidad de tener una estructura de espacio vectorial, a eso me refiero. Simplemente con geometría, una isometría es algo que es una biyección que preserva las longitudes y preserva los ángulos. Aquí, pues yo he elegido definir una isometría lineal como una aplicación que no necesariamente es lineal, ¿no? No necesariamente es lineal, es simplemente una aplicación, ¿no? Que satisface esta condición. Lo que dice esta proposición es que
una isometría lineal, como es definida aquí arriba, isometría lineal, ¿no? Que aparece arriba, que en realidad tiene que ser una transformación lineal, ¿ok? La isometría lineal que uno define en geometría a secas, de colegio, isometría, la misma métrica, sobre un espacio vectorial con producto interno, tiene que ser una transformación lineal. La demostración es complicada, no, no es complicada, es larga, larga la demostración. Yo no pretendo hacer esa demostración, así que podemos asumir que una isometría es simplemente una transformación lineal que preserva el producto interno, pero sí quiero decirles cómo es que podrían demostrar esto, ¿no? En general. Entonces, comienzas con una base ortonormal, ¿no? Una base que además de ser ortogonal, todos los vectores tienen norma 1, ¿no? Tienen módulo 1. ¿Ok? Entonces, esos elementos de la base, creo que esto lo voy a escribir por aquí. Quiero dar esa idea. Ya tienes el espacio vectorial por aquí. Tienes el espacio vectorial por aquí. Entonces, aquí comienzas con una base, ¿no? ¿Ok? Pero esta base la ortonormalizas, es decir que los vectores en producto interno es el delta de Kronecker, ¿no? O sea, que todos los vectores tienen módulo 1 y además son ortogonales. Y entonces lo que tú haces es definir aquí, o sea, no defines toda la transformación, sino la defines solamente sobre estos vectores. Tienes aquí B sub I y defines T de V sub I. ¿Recuerdas? Esto es una base. Estás definiendo una aplicación sobre cada elemento de la base y luego le extiendes por linealidad, ¿no? Luego le extendemos por linealidad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Pero voy a... aquí está, no estamos aquí, perdón. Eso es lo que he hecho aquí, ¿no? Entonces, esta extensión es simplemente T barra, ¿no? Eso es lo que yo llamo T barra. T barra es V sub I, lo llevo a T de V sub I. ¿Ok? Esta sí es lineal, porque es una extensión lineal. Esta es una transformación lineal. ¿Ok? Recuerda que aquí ya teníamos la isometría lineal. Teníamos una isometría. ¿Ok? Esta es una transformación lineal, que es la extensión simplemente de esto. Ahora, lo difícil, no es lo difícil, ¿no? Lo complicado, lo operativo, es mostrar que esta extensión lineal en realidad coincide con esta isometría, ¿no? Que se trata de lo mismo. ¿Ok? Eso es lo único. O sea, tomas una base aquí, recapitulando, tomas una base aquí, esto es una isometría, cada uno de estos elementos tiene una imagen. ¿Ok? Pero no sabes si T es lineal. Entonces solo utilizo estos elementos y en base a ellos genero una transformación lineal, ¿no? Que extienda esto de manera lineal. Esto en realidad no tiene por qué concordar con la T que está aquí arriba. Entonces la tarea es demostrar que coincide, ¿no? Que T barra, que es la extensión lineal, coincide con la isometría. Eso. Entonces, lejos de ser complicado, bueno, lejos de ser difícil, es complicado hacerlo caso por caso, ¿no? Y eso tal vez sea lo difícil. Pero nosotros podemos simplemente asumir que una isometría es una transformación lineal que preserva el producto interno. ¿Ok? Nada más. Otra proposición que podemos probar es la siguiente, ¿no? Dice, una transformación lineal para hacer geometría solo es necesario que cumpla la siguiente condición, ¿no? Que la norma de T de V sea igual a la norma de U. Es decir, que preserva la longitud, ¿no? Preserva la longitud. Preserva la norma. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso.
Y esto sí podríamos demostrarlo, ¿no? Una transformación lineal que cumple esto, una transformación lineal que es una isometría, preserva la norma. Eso sí lo podemos demostrar. Entonces aquí he comenzado esa demostración de la siguiente manera, ¿no? Como es una isometría, pues esto es lo que se cumple, ¿no? Eso se cumple para una isometría. Vamos a pintarlo de otro color. Ser isometría implica esto, ¿no? Solo que es una isometría lineal. Y entonces, bueno, la idea es sencilla, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. De hecho, aquí yo estoy usando la anotación, ¿no? Estoy definiendo el mismo espacio. Pero sí, podrías tomar V y W. Claro. La dimensión de V podría ser menor que la dimensión de W. Por ejemplo, llevar R2 dentro de R3, ¿no? XY en XY 0. Va a preservar la norma, ¿no? Es lineal y preserva la norma. Lineal y preserva la norma. Sí podría ser, ¿no? Sí podría verse de esa manera, sí. Ahora, lo que me va a decir esto es que si tengo una isometría, o sea, esta última proposición, me parece que por ahí se puede aclarar un poquito más su pregunta, es por ejemplo, eh, si tengo una isometría, a partir de esta proposición, esta transformación lineal tiene que ser inyectiva, ¿no? Tiene que ser inyectiva. A partir de esta proposición, si t de v vale 0, v tiene que ser 0. Observación aquí antes de hacer la demostración. T de v es igual a v, si preservo la norma, entonces t es inyectiva, ¿no? Porque si t de v vale 0, entonces junto con esto tendríamos que t de v, ¿no? Como t de v es igual a la norma de v, esto vale 0, y la única posibilidad es que v sea 0. ¿No? O sea que toda isometría tiene que ser inyectiva, tal como está sucediendo aquí, ¿no? Esta es una inclusión, ¿no? Inyectiva. Por ejemplo, no podría haber no existe, no existe isometría de R3 en R2. Porque si existiera, tendría que ser inyectiva, ¿no? Y bueno, no hay forma de que una transformación lineal de de R3 a R2 sea inyectiva. ¿Ok? Eso, por ejemplo, ¿no? Cosas que no pueden darse. Pero sí podrían darse de espacios diferentes, ¿no? De uno de menor dimensión a uno de mayor dimensión. ¿Ok? Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Digamos. Pero lo que voy a probar aquí es que si tengo una transformación lineal que preserva la norma, entonces es una isometría. Veamos, a ver. Entonces, si preserva la norma, en lugar de v, voy a considerar u menos v. ¿No? Es un vector cualquiera. Voy a reemplazar el vector u menos v, simplemente. ¿No? Y elevo al cuadrado para conseguir el producto interno. Es por eso que elevo al cuadrado para tener el producto interno. Y aquí simplemente utilizo la bilinealidad del producto interno, ¿no? Simplemente operar. Opero, opero por el lado izquierdo y opero por el lado derecho. Utilizo aquí que la transformación lineal preserva la norma, entonces esto se va, ¿no? Y está tachado, esto con esto, y esto con esto otro.
Y entonces el resultado es lo que aparece aquí. Es decir, la transformación lineal preserva el producto interno, ¿no? El producto interno del espacio de salida coincide con el producto interno del espacio de llegada. ¿Ok? Claro, aquí. Disculpen que estoy regresando cada momento aquí. Respondiendo ahora de manera más concreta a la pregunta de Harold, tendríamos lo siguiente, ¿no? Claro, yo podría definir una isometría de un espacio V1, V con un producto interno hacia, bueno, producto interno sobre V, hacia W con su producto interno, ¿no? Y la definición es la misma, ¿no? Yo solamente me he ahorrado el hecho de escribir un sub W, un sub V. T de U, este producto interno está en W, sería igual al producto interno de B con U en V, ¿no? Este producto interno en el espacio de salida y este producto interno en el espacio de llegada. ¿Ok? Solo que yo no lo estoy escribiendo de esa manera. Estoy pensando que es en el mismo espacio, simplemente, ¿no? Pero pueden ser en espacios distintos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Está quedando claro lo que he hecho? Más o menos. Por favor, cualquier duda que tengan, manifiéstenla. ¿Sí? No se queden con la duda. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es, si es que no hay dudas, claro está, ya que tenemos una transformación lineal, ¿no? Que es una isometría, nos gustaría saber de qué forma es su matriz, ¿no? La matriz asociada a esta transformación lineal. Entonces resulta que si tú tienes una isometría, la matriz, ¿no? Con respecto a una base ortonormal, con respecto a una base ortonormal, es una matriz ortogonal. Es decir, isometría es la matriz de una isometría es una matriz ortogonal. ¿No? Las matrices ortogonales que ustedes ya conocen desde el ciclo pasado, ¿no? El ciclo pasado vieron matrices ortogonales, ¿no? Simplemente definidas con esta propiedad que está aquí. Ahora lo que afirmamos es que estas matrices ortogonales en realidad son las representaciones matriciales de una isometría con respecto a una base ortonormal. ¿Ok? Y vamos a dar una demostración, ¿no? Esta demostración en realidad no es una demostración, no es es más o menos una demostración. ¿Ok? Porque estoy mezclando matrices y producto interno así a diestra y siniestra. Por ejemplo, aquí, el producto interno canónico, por ejemplo, en Rn, lo que me dice es que es el espacio, ¿no? V visto como fila y U visto como columna, ¿no? O sea, V transpuesta por U, donde U y V son vistos como columnas. ¿Ok? Entonces, cuando yo reemplazo aquí, estoy haciendo un abuso de notación, ¿no? U con A por V, ¿no? O sea, esto es básicamente U y T de V. Al reemplazar, me queda AV transpuesta por U, ¿no? Todo esto está haciendo el papel de este V que está por aquí. Reemplazo, ¿no? Aplico la transpuesta de matrices que conocemos, cambia de posición, y esto lo vuelvo a escribir como un producto interno. O sea que tengo que esto que está del lado izquierdo es igual a esto del lado derecho. ¿Ok? Es una idea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en R3? Entonces ahora volvemos a la demostración. Entonces lo que afirmamos aquí es lo siguiente, ¿no? Presten atención aquí, ¿no? Esto es en R3, ¿no? En Rn, entonces en Rn. Entonces lo que yo afirmo es que, observen, ¿no? Por un lado está la transformación sin considerar la base, ¿no?
son simplemente la transformación en los vectores y el producto interno de esos dos vectores, ¿no? Pero por el lado derecho ya lo estoy viendo como si fueran coordenadas, ¿no? La matriz A es la matriz de la transformación lineal y V sería la matriz de coeficientes, ¿no? Aquí estoy haciendo esa... Por eso es que digo que no es una demostración del todo clara, sino simplemente una guía de cómo es que se demuestra esto. Por ejemplo, aquí U lo estoy viendo como si fuera un vector. Y aquí estoy viendo U como si fuera las coordenadas del vector U. ¿Ok? O sea que digamos que lo que está aquí del lado derecho es mirando lo que está del lado izquierdo, pero como matrices, ¿no? A ver, ¿cómo lo digo? En términos de matrices. ¿Ok? Entonces, por el lado izquierdo, ser isometría significa que este producto interno es igual a U por V, y por el lado derecho, que está en términos de matrices, es lo que hemos visto aquí, ¿no? A por A, producto interno de U con AV es A transpuesta por U de V. Y de este lado sería el producto interno de AU con AV, el A que está por aquí, pasa al otro lado como transpuesta, ¿no? Es esto. Esto es lo que se ha mostrado arriba. ¿Ok? Y aquí es donde voy a hacer una mezcla perversa aquí. U con V, el producto interno, coincide con el producto interno de la representación matricial, ¿no? O sea, si al vector U, con respecto a una base, tú le calculas, ¿no? Los coeficientes y haces el producto interno con las coordenadas de V, entonces aquí ya pasó de ser abstracto, ¿no? Los vectores U y V pasó a estar en términos de coordenadas, en términos de matrices. Es solo para que todo quede claro, ¿no? Solo para que quede claro eso, ¿no? Y entonces aquí esto lo paso a restar, ya todo está en términos de matrices, ¿no? Resto. Eso se cumple para todo U y para todo V. Y esto es un artificio que se suele utilizar siempre cuando uno está con un producto interno. Si tú tienes que el producto interno de un vector, ¿no? Que está por este lado, que depende de U, con otro vector V, es cero para todo U y V, lo que puedes hacer es tomar este vector U, V, de manera particular, ¿no? Este V lo puedes tomar como es para todo, lo puedes tomar como el vector que está al lado izquierdo, ¿no? Lo reemplazas, está aquí, y eso implica que este vector tiene norma cero, ¿no? Si tienen un vector tiene norma cero, quiere decir que el vector es cero. Pero ese vector es exactamente esto. Y luego despejas, ¿no? Como esto se cumple para todo U, esto se cumple para todo U en V, entonces la aplicación que está aquí tiene que ser cero, ¿no? Identidad menos A transpuesta por A tiene que ser cero. Por lo tanto, la identidad es igual a A transpuesta por A. Eso significa que la representación matricial de la transformación lineal es ortogonal. ¿Ok? Lo único que no puede, perdón, lo único que puede tal vez no quedar claro es esto que les he dicho, ¿no? Que en un momento está de manera abstracta el producto interno y de un momento a otro pasa a ser visto en términos de matrices. Eso es. Eso lo menciono para que se entienda mejor qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Tal vez tanto que les hablé aquí en términos de matrices tengan dudas, ¿no? Tal vez esa duda se puede eliminar si hacemos un ejemplo como este, ¿no?
No, antes de hacer el teorema de Riesz, veamos esta observación. Por ejemplo, piensa en una transformación lineal. A ver. Bueno, de R2 a R3, ¿no? Así, bueno, de R2 a R2. ¿Ok? Ujú. Entonces pensemos en una transformación lineal que haga esto. XY en X más Y, coma, bueno, tiene que ser una isometría, ¿no? XY, sí, bueno, X menos Y, no hay problema. ¿Ok? Pensemos que estamos con el producto interno canónico. A ver, déjame pensar si me conviene el producto interno canónico. Mm, mm, mm. No, pensemos que tenemos este producto interno. En R2, en R2, consideremos el producto interno. Mm, Dos puntos que viene dado de esta manera. No, de un lado pensemos que está el producto interno canónico y del otro lado pensemos que hay otro producto interno. ¿Sí? ¿Sí? Pensemos que aquí el producto interno es el producto interno canónico y pensemos que de este otro lado tenemos otro producto interno. Y ahora les voy a decir quién es este producto interno. Donde esto es el producto interno canónico. Y este otro producto es, eh, mm, pensemos que sea, a ver, mm, pongámosle así, ¿no? 3 veces el producto canónico usual. ¿Ok? Eso es. 3 veces el producto interno canónico usual. Es lo mismo, ¿ah? Va a seguir siendo un producto interno. Es producto interno, ¿no? ¿Ok? Entonces veamos si esta T, definida de esta manera, es una isometría o no es una isometría. Pues me parece que no lo va a hacer, ¿no? O tal vez sí, no sé. A ver, veamos. Puede ser T de... Creo que no lo es, ¿no? Si T fuera isometría, T es lineal, ¿no? T es lineal. Si T es una isometría, entonces T de V en módulo debería ser igual al módulo de U. Pero eso me parece que no se va a dar, ¿no? En particular, si V es 1, 0, el vector canónico, ¿no? T de 1, 0 es, T de 1, 0 es 1, 1, ¿no? Y entonces el producto interno en el conjunto de llegada, ¿no? El producto interno 2 sería igual a 2 veces el producto interno, perdón, 3 veces el producto interno que ya conocemos. Bueno, ya desde esa definición ya no lo es, ¿no? Aquí reemplaza, sería 3 módulo, 3, 1, 1 con 1, 1, ¿no?
poco tonto mi problema, creo. Y esto me queda aquí 3, 1 y 1, 2. 3 por 2. Y el módulo de E1, módulo de V, que es módulo de 1, 0, es simplemente 1. Entonces T de V, el módulo, es 6 y esto es diferente de 1, que es el módulo de V. Entonces, esta transformación lineal que está aquí con estos dos productos internos diferentes, ¿no? Es lineal, pero no es una isometría. Si fuera isometría, debería cumplirse esto. Como no se cumple, llegamos a una contradicción y por lo tanto esta T no es isometría. ¿Ok? Eso es lo que se cumple. Ese es un ejemplo. ¿Podríamos generar un ejemplo un poquito más complicado? Sí, podría ser. Entonces ahora déjenme arreglar esto para que tenga sentido. Voy a copiar esto. Corto. Esto va a ser un ejemplo. Y ahora sí veamos el teorema de Rice. ¿Ok? Veamos el teorema de Rice. O sea, dejemos de un lado por un momento las isometrías y veamos el teorema de Rice. ¿Qué me dice el teorema de Rice? Me dice que cualquier funcional, bueno, cuando estoy en espacio con producto interno, cualquier funcional lineal se puede escribir de esta forma. El teorema de Rice me dice, de hecho, establece, ¿no?, una biyección entre el espacio vectorial y su dual. Eso es básicamente el teorema de Rice. Voy a escribirlo por aquí. Aquí abajo. ¿Ok? Me dice que si tengo un espacio vectorial, ¿no?, de dimensión finita, con producto interno, ¿ok?, con producto interno, entonces uno puede definir a partir de un vector, tomas un vector y defines esta transformación lineal, ¿no? Esa es una funcional lineal. T de V es una funcional lineal. Pertenece al dual para todo W en V. Entonces tú tienes que, bueno, todas las transformaciones lineales de este tipo son funcionales lineales. La pregunta es si todos los funcionales son de este tipo. Si el espacio es con producto interno, la respuesta es afirmativa, sí. El producto interno me dice cómo encontrar este vector W, ¿no? Si tomas un funcional cualquiera, ese funcional se puede ver como uno de estos. Eso es básicamente lo que me dice. ¿Ok? Bueno, T de V es lineal, claramente es lineal porque el producto interno es lineal con respecto a la primera variable. ¿Ok? Entonces, en ese sentido no hay problema. Pero el teorema de Riesz, como les dije, me da respuesta a esto, ¿no? Me dice, si tengo un espacio vectorial con producto interno y tomas un funcional cualquiera, este funcional cualquiera se puede escribir como un T de W, ¿no?, de lo que está arriba. Es decir, existe un único W con esta propiedad. Esto nosotros ya lo habíamos visto en funcionales lineales bueno, en funcionales de lineales definidas sobre R2 o R3, ¿no? Toda transformación lineal de R2 o R3 hacia R, básicamente era de la forma AX más BY, ¿no? Más C por Z. O sea que era de la forma XYZ
multiplicado por ABC. ¿No? Ese era básicamente un funcional de R2 o R3 hacia R. Lo que afirma este teorema de Riese es que, entre comillas, todo funcional se puede ver de esa forma, ¿no? Siempre y cuando el espacio tenga un producto interno. Y la demostración es bastante sencilla, ¿no? En realidad, la demostración es construir el W, ¿no? La demostración aquí es la construcción del W. Es la construcción del W. El elemento. Construirlo y de esa manera demostrar que es uno. Y básicamente es el procedimiento que uno debe seguir si quiere utilizar el teorema de Riese, ¿no? El teorema de Riese es, dado una transformación lineal, encontrar el W que satisface esta condición. ¿Sí? Eso es. Entonces veamos cuál es el algoritmo para esta cosa. Entonces el algoritmo básicamente es la existencia, ¿no? Tú tomas primero una base ortonormal, es decir, que los vectores son ortogonales y cada uno de ellos tiene norma 1. ¿Ok? Entonces aquí te dice cómo definir el W. Definamos W de esta manera. Tomas la transformación lineal, lo evalúas en cada elemento de la base ortonormal y esa evaluación la multiplicas por el respectivo vector de la base que estás eligiendo. ¿Ok? Esto lo puedes pensar como un promedio, ¿no? Todos los vectores de la base ortonormal los estás promediando ponderadamente, ¿no? Lo estás ponderando con este elemento, claro está. Es una especie de promedio. ¿Ok? Ya está. Entonces dices, bueno, cualquier otro vector, ya tengo mi candidato a W, entonces lo que tengo que demostrar es que este W satisface esta propiedad. ¿Ok? Esta propiedad. Entonces voy a evaluar T en un vector V cualquiera, y luego voy a calcular V por cualquier otro, perdón, W por este mismo vector. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Si tengo un vector en V, este vector se escribe de esta manera. ¿Por qué? Porque V sub K es una base, ¿no? Es una base. ¿Ok? Y entonces le evalúo T. T lo evalúo en esto. Entonces le aplicamos T, y T de V va a ser lo que aparece aquí, ¿no? Exactamente aparece T evaluado en V sub K. ¿Ok? Eso es por un lado, ¿no? Ya tenemos este extremo que está aquí. Este extremo. Ahora quiero este otro extremo. Entonces voy a multiplicar el V por este vector que he definido, este vector W. Entonces multiplicamos. V tiene esta forma de escribirse. Y aquí está V. Y aquí está W, ¿no? Aquí está aquí. Entonces lo multiplicamos simplemente. Multipliquemos, utilizando, claro está, ¿no? Que tenemos un producto interno, ¿no? Que es una bilineal simétrica. ¿Ok? Salen los escalares, aquí están los escalares. Alfa sub K, esto también es un escalar. Recuerda que T es un funcional, así que esto es un número, un escalar. Sale del producto interno. ¿Ok? Y me queda V sub K por VJ, V sub J, ¿no? Esto es el delta. Recuerda aquí quién está fijo. Aquí me faltó el I, me faltó el J, ¿no? Aquí me faltó el J. Entonces el delta de Kronecker de K y J. Esto se va a hacer 0 si K es diferente de J, y va a ser 1 si K es igual a J. Por eso es que la sumatoria, que antes era una suma doble, ahora se convierte en una suma simple, ¿no? Porque cuando K es igual a J es lo único que me queda, ¿no? K igual a J. Y observen que esto coincide, ¿no? Esto coincide exactamente con lo que habíamos calculado antes, con lo que está aquí. Entonces, de esa manera hemos probado que este W que está aquí satisface esta propiedad. Ahora la pregunta es, ¿existe otro W con esa propiedad? Bueno, la respuesta es que no, es el único W con esta propiedad. ¿Cómo podemos ver eso?
suponiendo que exista otro, ¿no? Supongamos que exista otro W sub 2 con la misma propiedad, ¿no? Es decir, T de V se puede escribir como esto, y también se puede escribir de esta otra forma, ¿ok? Y luego haces la diferencia, ¿no? W, utilizas que es lineal con respecto a la primera, y perdón, con respecto a la segunda, esto está fijo, entonces es lineal con respecto a la segunda variable, y queda esto. Y observen aquí que aparece lo mismo que habíamos visto hace poco, ¿no? Esta propiedad se cumple para todo V que esté en V. En particular, como es para todo, se cumple en particular para este mismo vector que está al lado derecho. Lo reemplazas y sale que el módulo de ese vector tiene que ser 0, ¿no? Por lo tanto, los vectores deben ser lineales. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, estamos usando fuertemente, ¿qué cosa? Estamos utilizando aquí, que es una base ortonormal. Aquí hemos usado que es una base. Es necesaria la base, que sea ortonormal. Y aquí estamos utilizando el producto interno, ¿no? Básicamente en todo esto. Producto interno. Para demostrar que es 1. Aquí tengo un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo sencillo, ¿no? Solo para que todo esto quede más claro. Por ejemplo, me dice, sea T definido de esta forma, bajo el producto interno canónico. Entonces quiero hallar el vector del cual me habla el teorema de Riesz. Entonces lo que tengo que hacer es, primero, ¿recuerdan qué es? Es fijar una base ortonormal. Entonces, ¿cuál es la base ortonormal aquí? Base ortonormal de R3. En este caso voy a fijar la base canónica. E1, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, con respecto a esa base canónica, perdón, esa base ortonormal, puedo hallar el W, ¿no? Que está por aquí. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Recuerdan, primero tenía que hallar el T aplicado a cada uno de esos vectores, ¿no? Cada uno de esos vectores de la base ortonormal. Luego tenía que ponderar los elementos de la base. Y aquí los estoy ponderando, ¿no? Por ejemplo, 4 por E sub 1, 0 por E sub 2 y menos 1 por E sub 3. Y eso corresponde al vector W. Entonces, T de x, y, z es igual a x, y, z punto 4, 0, menos 1. ¿De acuerdo? Aquí te puede entrar la duda, ¿no? Dices, ¿y si considero otra base ortonormal, el W será el mismo o no será el mismo? No sé, a ver, ¿quieren hacer eso? Vamos a ver. Considera otra base ortonormal. Vamos a hacer con la misma aplicación, ¿no? Otra base ortonormal de R3. La base ortonormal. ¿Qué base ortonormal puede ser de R3? Podemos variar un poquito, podemos multiplicarle por menos, ¿no? O sea, otra base, o en realidad es otra base, ¿no? Podría ser menos 1, 0, 0, 1, y podría ser 0, 0 menos 1. Eso ya es otra base, ya es otra base, no es la misma, es otra. Entonces, bueno, vamos a llamarle aquí V1, V2 y V3. Entonces, el algoritmo que hemos dicho es primero calcular la transformación lineal en cada uno de ellos y luego ponderarlo. T de V1, según la transformación, ¿cuánto es? Bueno, es 4x, lo voy a copiar. 4x menos z
Aquí lo voy a escribir. Y entonces t de v1 es, sería menos 4, ¿no? Menos 4. T de v2 es 0. T de v3 es 1. ¿De acuerdo? Y luego W tiene que ser igual a la ponderación, ¿no? T de V1, cada uno con su respectivo peso. T de V3 por V3, ¿no? Lo reemplazas. Y aquí me da menos 4 multiplicado por menos 1, 0, más 0 por V2, más 1 por 0, 0 menos 1. Y nuevamente resulta que W es 4, 0, menos 1. O sea que es el mismo vector que aparecía por aquí. No contento con eso, lo que puedes hacer es considerar otra base ortonormal, ¿no? Otra base ortonormal podría ser la siguiente. Otra base. Una base que se me ocurra puede ser, a ver, puede ser este de aquí. A ver. 1 sobre raíz de 2, 1,1, 1 sobre raíz de 2, 1, menos, 0, menos 1, y bueno, y 1 sobre raíz de 2, aunque esta creo que no es ortogonal, ¿no? A ver, ¿esta es ortogonal? Tiene que ser aquí el menos 1, ¿no? Menos 1, 0. Bien, y esta que sea 0, 0. A ver, ya tengo esto. Estos son ortogonales. Otro vector ortogonal con esto podría ser. Creo que no hay otro. No hay otro. Tiene que ser este. ¿Ok? Esa es otra base. Entonces lo que puedes hacer ahora es considerar que esto es B1. Vamos a llamarle W1. U sub 1. Esto es U sub 2. Esto es U sub 3. Y calcula cuánto vale T de V sub 1. O sea, por si crees que sale otro elemento W, ¿no? La respuesta es que tiene que salir el mismo. Tiene que ser 4, 0, menos 1. Voy a calcularlo, solo para que no nos quede duda de esto. T de U sub 1 es 4 veces X menos Z. O sea que es 4 sobre 4 sobre raíz de 2, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuánto queda? A ver. ¿Cuánto queda aquí? Queda T de U sub 2. Queda 4 sobre raíz de 2 también, ¿no es así? ¿Cierto? Y T de U sub 3 queda igual a menos 1. ¿Ok? Y ahora tengo que multiplicar, ¿no? Ponderar esto de aquí. W debería ser igual, perdón, no es igual a T de 1 por U sub 1, más T de U sub 2 por U sub 2, más T de U sub 3 por U sub 3. Entonces reemplazas nada más, ¿no? Y te queda 4 sobre raíz de 2 por el vector U sub 1, que es 1 entre raíz de 2 por 1, 1, 0, más 4 sobre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2 por 1, 0, 1 menos 1, 0,
más menos 1 por 0, 0. Y hace la suma. Hace la suma. ¿Y qué resulta? Bueno, aquí sale 2, 2, 2, 2, se va 2. Aquí esto 2 y 2. Y haces la suma y te queda 4, ¿no? 2 más 2, 4. 2 menos 2, 0. Y menos 1 por 1, menos 1. ¿Sí? Bueno, ya lo hemos hecho para 3 bases distintas. Así que espero que ya no tengan la duda de que el algoritmo que hemos diseñado aquí, arriba, ¿no? No depende de la base ortonormal que hemos elegido. El vector W existe, no importa qué base ortonormal tome, ¿no? Tomas una base ortonormal y siempre va a existir este W, va a ser el mismo, ¿no? Es como un embudo, ¿no? Tú metes una base, otra base y siempre llegas al mismo vector. Siempre sale por el embudo sale el mismo vector. No importa qué ingredientes metas, sale el mismo vector. ¿Ok? De acuerdo, ya está. Ahora veamos qué cosas son dos subespacios ortogonales. ¿Ok? Lo que ustedes conocen en R2 y en R3 son dos rectas ortogonales, ¿no? Perpendiculares. También conocen dos planos ortogonales o un plano y una recta ortogonal. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente generalizar eso. Simplemente lo vamos a generalizar. ¿Cuándo dos subespacios son ortogonales? Pues dos espacios son ortogonales cuando eh, tú tomes cualquier vector de un subespacio y otro vector del otro, cualquier otro, ese producto interno siempre va a ser cero. Esa es la idea general, ¿no? Solo que para poder definirla correctamente, primero tenemos que hablar de vector ortogonal a un subespacio, que es lo que está aquí. Entonces, este vector es ortogonal a un subespacio si ese vector es ortogonal a todos los vectores de ese subespacio. ¿De acuerdo? Esa es la definición, esa es la más sencilla, ¿no? Un vector ortogonal a todos los vectores del subespacio. Ahora, ¿cuándo dos subespacios van a ser ortogonales? Cuando todos los elementos de uno de ellos, o sea, cada elemento de uno de ellos es ortogonal a todos los vectores del otro. Eso es básicamente. Cada vector de U, cada vector de U es ortogonal a todos los vectores de W. Y viceversa, ¿no? Cada vector de W es ortogonal a todos los vectores de U. Es eso. ¿Ok? Para verificar que dos subespacios son ortogonales, no es necesario utilizar todos los vectores, sino es suficiente utilizar una base de cada uno de ellos, ¿no? Eso es lo que me dice esta observación. Voy a ponerlo aquí como observación. Entonces, para verificar que dos subespacios son ortogonales, es suficiente considerar una base en cada uno de ellos, ¿no? Una base cualquiera, ¿no? No va a suceder que tú eliges otra base y con esa base no lo son, ¿no? Con cualquiera lo van a hacer. Así que eliges una base en cada uno de ellos, y si verificas esto, que esos vectores de la base son ortogonales, entonces los subespacios son ortogonales, ¿no? ¿Ok? La demostración es bien sencilla, no la vamos a hacer, la vamos a utilizar como una regla práctica simplemente. Y lo que vamos a hacer ahora es definir el complemento ortogonal de un subespacio, ¿no? El nombre puede parecer complicado, pero no lo es, ya lo has visto incluso. Cuando tienes un plano, sabes que siempre existe una recta que es ortogonal al plano, ¿no? O sea, tú ya tienes eso en mente, ¿no? El plano, hay una recta que es perpendicular y que pase por el origen incluso, ¿no? La idea de complemento ortogonal es la misma. Tienes un espacio vectorial, si mi espacio tiene una geometría, es decir, tiene un producto interno, debo tener la misma idea, ¿no?
hay un plano que es perpendicular a este subespacio, ¿no? Otro subespacio que lo atraviesa de manera perpendicular. Esa es la idea del complemento. Esa idea la plasmamos con esta definición, ¿no? Tomas un subespacio vectorial y entonces el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a este subespacio forman el complemento ortogonal, ¿no? Ese es el complemento. Todavía no es un subespacio. Simplemente estoy recolectando todos los vectores que son ortogonales a mi subespacio. ¿Ok? Todos los vectores. Lo que debería probar es que este conjunto es en realidad un espacio vectorial, ¿no? Lo cual es sencillo, ¿no? O sea, tendría que hacer todos los axiomas de espacio vectorial, ¿no? De subespacio, ¿no? El conjunto de todos los vectores, ¿no? El conjunto de todos los vectores ortogonales a es un subespacio. Es un subespacio de V. ¿Ok? Si la dimensión del espacio más grande, ¿no? La dimensión del espacio ambiente es más grande, finita, entonces podemos demostrar lo siguiente, ¿no? En realidad se cumple cuando la dimensión no es finita también, pero para que queden las ideas más claras, siempre tenemos que considerar un espacio de dimensión finita. Entonces aquí, lo que tenemos es que el complemento ortogonal es un subespacio. Lo borro. ¿Ok? Es un subespacio. El complemento del complemento es el mismo espacio, ¿no? Del cual partí. Y el subespacio más su complemento ortogonal en suma directa, bueno, la suma de esos espacios es directa y además me da todo el espacio. Así como la recta y el plano necesita dos vectores, la recta un solo vector, tengo tres vectores son la base de todo R3. Es la misma idea. ¿Ok? Entonces veamos aquí la demostración. Bueno, creo que aquí la puedo hacer rápida, ¿no? Demostrar que es un subespacio, debo demostrar que V más alfa por W pertenece al subespacio para cualquier par de elementos dentro del complemento. Entonces simplemente lo voy a reemplazar, ¿no? Reemplazo, utilizo que es lineal, como V y W son elementos del complemento, estos productos internos son cero, ¿no? Por lo tanto, esto vale cero. Eso significa que este vector pertenece al complemento ortogonal. Ya está. Eso simplemente, eso prueba que es un subespacio. Ahora, ¿cómo probar que el complemento del complemento es igual al subespacio? Pueden hacerlo por doble inclusión, ¿no? Primero demostrar que esto es un subespacio de U, y luego demostrar que U es un subespacio de todo esto. ¿Ok? Y esto es básicamente una tautología, ¿no? Como todo en la matemática, todos son tautologías, pero para darse cuenta uno demora un montón, ¿no? Por ejemplo, el complemento del complemento, a partir de la definición, es esto, ¿no? Todos los W que están en V, tales que W por V valen cero, ¿no? Para todo V en el ortogonal, en el complemento ortogonal. Esa es la definición del complemento, ¿no? Entonces veo, si U está en U, ¿no? Se tiene por definición que ese elemento, producto interno con V, para todo V en el complemento ortogonal, eso siempre vale cero. Eso significa que se está cumpliendo lo que está aquí arriba, ¿no? Eso quiere decir que este U pertenece al complemento del complemento. ¿Ok? O sea que ya tengo esta inclusión, ¿no? La inclusión que está del lado derecho. Ahora veamos la otra inclusión. Si W está en el complemento del complemento, entonces W.V es cero para todo V en el complemento, ¿no? Que nuevamente es la definición que está aquí. ¿Ok? Esa es la definición. Voy a resaltarlo. Esta definición la estoy empleando aquí. Supongamos que W no pertenece a U.
¿no? Si W no pertenece a U, quiere decir que esta condición no se cumple, ¿no? Ya. Si W no pertenece a U, entonces existe un vector en el complemento tal que no es ortogonal, ¿no? Porque W no está aquí. Esto parece un trabalengua. Si W no está aquí, entonces existe un vector en el complemento de U que no lo anula, ¿no? Porque si estuviera, sería anulado por todos estos elementos. ¿Está bien? Esta es la clave, ¿no? Espero que esté claro, ¿no? Si W perteneciera a U, entonces esto sería 0 para todo. Pero como no está, entonces debe existir un elemento que no lo anula, ¿no? Existe un elemento que no lo anula. Y eso entra en contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque W está en el complemento ortogonal del complemento ortogonal. Si suponemos que no está, entonces esta condición falla. Por lo tanto, debe pertenecer al conjunto U. ¿Ok? Y ya tienes la otra inclusión. Ya tendrías esto. ¿Ok? Ya está. Y ahora que la suma es directa, es relativamente sencillo también. Ya sabemos que la suma, bueno, la suma existe, ¿no? De dos subespacios la suma existe. Lo que debería demostrar para que sea directa es que la intersección es trivial. Entonces supongamos que existe un vector en la intersección que sea diferente del cero. Entonces reemplazas, ¿no? Si ese vector es diferente de cero, como está aquí, entonces W por U vale 0 para todo U en U. Pero W también está en U, ¿no? También está en U. Entonces, en particular, U puede ser W. Entonces lo reemplazo. Entonces me queda que la norma de W vale 0. Eso significa que el vector vale 0 y eso entra en contradicción con lo que está aquí. ¿Ok? Eso entra en contradicción. Entonces la intersección tiene que ser 0. Eso demuestra que la suma es una suma directa. Ahora lo que me falta probar es que esa suma directa es todo el espacio. ¿Ok? Como son subespacios, la suma tiene que ser también un subespacio, ¿no? Así que es suficiente mostrar que V es un subespacio, ¿no? O sea, me falta esa inclusión, ¿ok? Lo cual es equivalente a mostrar que cualquier vector de V se escribe como una suma de U más un W en el complemento ortogonal. Y para eso voy a utilizar la proyección que ya hemos utilizado, ¿no? La proyección que ya hemos definido arriba, ¿no? La primera parte, los primeros minutos de clase. Entonces, esto es lo que debo demostrar, ¿no? Si U está en W, no, si U está en V, debo demostrar que existen elementos U en U y W en el complemento ortogonal, de tal manera que cualquier vector siempre se escribe como una suma de ese tipo. Entonces comienzas con un vector, V, ¿no? Vamos a poner aquí de verde. Comienzas con este vector. Ya tienes un subespacio U, recuerda, ¿no? Tienes el subespacio U. Entonces lo que voy a hacer es proyectarlo, ¿no? Lo proyecto. El vector V, que está aquí, lo proyecto sobre U. Y me queda la proyección y me queda esta suma, esta altura, ¿no? Ese vector que es perpendicular, V menos la proyección de V sobre U. Entonces ya tienes dos vectores, ¿no? Tienes este vector que es ortogonal a U, por lo tanto este vector pertenece a U complemento,
y tienes este vector proyección que pertenece a U. Entonces ya está, ¿no? Tienes un vector que está en la proyección, pero un vector que está en el complemento ortogonal, y tienes otro vector que está en U, que es exactamente lo que queríamos aquí. Por lo tanto, cualquier vector se escribe como un elemento de U más su complemento ortogonal. ¿Ok? Bueno, creo que eso es básicamente todo lo que quería contarles hoy día. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran que repita. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay dudas?